responder con la palabra juro. En caso de perjurar, se le advertía que caerían sobre él las maldiciones previstas para los que desprecian los mandatos de Dios. El juicio debía responder a este requerimiento obligatoriamente con la palabra amén. En fin, sigamos adelante en busca de nuevos datos. En cuanto al número de judíos que pudo haber en Úbeda, apenas se conocen datos en las décadas posteriores a la conquista. Se sabe que tras el pogrón de 1391 emigran a Granada unas 300 familias desde el reino de Jaén. En 1407 la población total de Úbeda es de 11.722 habitantes y algunos estudios calculan que los hebreos por esas fechas y tras la marcha de un número indeterminado de sus miembros al reino vecino musulmán no excedería del 2,5%, lo que vendría a suponer unos 300 escasos sefardíes. Los datos fiscales que muestran los documentos en cuanto a la contribución de impuestos de la judería obetense confirma que a partir de las persecuciones de finales del siglo XIV se inicia un proceso de retroceso demográfico de la comunidad hebrea a nivel general y en Úbeda en particular. Muchas familias deciden abandonar la tierra de sus antepasados mientras que otros optan por la conversión. Como es lógico y en palabras de López Román, las comunidades judías estaban obligadas a pagar la amplia gama de impuestos que asfixiaban económicamente a los cristianos, incluidos diezmos y primicias a las autoridades eclesiásticas, amén de determinados tributos generales que afectaban a todas las comunidades hebreas. Respecto a la sociedad, la comuna judía responde al mismo esquema de la sociedad bajomedieval. Se dividían a su vez en privilegiados, que era el grupo formado por los arrendadores y recaudadores tanto de impuestos reales como concejiles. A este círculo pertenecían aquellos miembros de estatus más elevado, los que se dedicaban a las actividades económicas más lucrativas y gozaban de un nivel de vida más desahogado. Es el caso del ubetense don Samuel, almojarife de la Orden de Santa María de España en el siglo XIII y recaudador de las cosas en el reino de Jaén, porque esa era la función del almojarife, la de recaudar tributos. Este don Samuel gozaba, como puede verse, de una posición preeminente en Castilla. Tanto es así que tiene el beneplácito del propio Alfonso XI para desempeñar su tarea. Suponemos que el pueblo llano no lo vería con los mismos ojos. Por contra, en el grupo de los no privilegiados se encuentra el resto de la comunidad, gentes mucho más humildes cuyas actividades, en el caso de la judería de Úbeda, son similares a las desempeñadas por los cristianos. Destaca especialmente el comercio, la orfebrería en oro y plata, el trabajo del tinte de los metales, el cultivo de la tierra, la medicina y en algunos casos el arrendamiento de los impuestos reales y el crédito, como hemos visto en el caso del almojarife Samuel para ciertos privilegiados hebreos. Precisamente una disposición de Sancho IV, en la que confirma los privilegios de Úbeda en 1293, ordena que los judíos no puedan comprar heredades y que las que tuvieran en ese momento las vendieran en un plazo de un año a quien quisiera comprárselas. En caso de que no apareciera un comprador, dichas heredades debían entregarlas a los alcaldes, pudiendo sacar antes el propietario judío los bienes muebles que en ella hubiera. El mismo don Samuel se verá afectado por dicha ordenanza y tendrá que vender sus bienes raíces a Pedro Navarro, morador de la Colación de Santa María. Estas propiedades habían sido entregadas a la familia del almojarife tras la conquista de Úbeda, después del repartimiento de tierras de la ciudad. La cosa no queda ahí, pues unos años después, en 1304, Fernando IV limita aún más los derechos de los judíos a la propiedad de la tierra, obligándolos a cobrar sus deudas en dinero y no en bienes raíces. Salvo el paréntesis del reinado de Pedro I a mediados del siglo XIV, en que se flexibiliza el acceso de los judíos a la adquisición de heredades previo pago de una serie de impuestos sobre ellas, vemos cómo la tendencia en Castilla es a acotar los derechos de la comunidad sefardí, y es que la hostilidad hacia el componente hebreo va increciendo a medida que pasan los años.
La intolerancia de la población cristiana hacia un colectivo que se muestra rabiosamente celoso de sus tradiciones y hace del negocio del préstamo uno de sus pilares económicos suscita un rencor que va subiendo de tono a medida que el mundo cristiano va afianzando su dominio cultural y religioso en la península. La prohibición a los judíos de poseer propiedades que incrementen su patrimonio y las resten a los cristianos es sólo una muestra del sentir general de la sociedad en la que viven. (1391) La tensión antijudía va a estallar de manera brutal en el conocido como pogrom o pogromo de dicho año. También se le conoce como la masacre antisemita o la revuelta antijudía de 1391. La palabra pogromo se refiere a un linchamiento multitudinario, espontáneo o premeditado hacia un grupo particular, étnico, religioso u otro, acompañado de la destrucción o el expolio de sus bienes, casas, tiendas, centros religiosos, etc. El término ha sido usado para denotar actos de violencia sobre todo contra los judíos, aunque también se ha aplicado para otros pueblos. Aunque las causas de estas violencias son diversas y se remontan décadas atrás, por ejemplo, la política del primer trastámara Enrique II al acceder al trono tras derrotar a su hermanastro Pedro, quien se había apoyado en la población judía, o la misma peste negra de cuya propagación se culpó a la población hebrea, el desencadenante directo fueron las predicaciones antijudías que desde 1376 venía efectuando el arcediano de Écija, que incitaba a los sevillanos contra los judíos con toda clase de argumentos. A los motivos religiosos se sumó la percepción de impunidad de los que asaltaban y destruían las sinagogas, a causa de la situación política, en esos momentos un vacío de poder durante la minoría de Enrique III. Las matanzas de judíos se extendieron a otras ciudades, primero del Valle del Guadalquivir, Córdoba, Andújar, Montoro, Jaén, Úbeda, Baeza, y luego de la meseta sur, Villarreal, hoy Ciudad Real, Cuenca, Huete, Escalona, Madrid, Toledo y otras zonas castellanas, Burgos, Logroño, etc., y de la Corona de Aragón, Palencia, Orihuela, Játiva, Barcelona, Lérida, Mallorca, donde había también notables predicaciones antijudías. Por ejemplo, las de San Vicente Ferrer, su lema era bautismo o muerte. Una sangrienta muestra del grado de atrocidad al que se llegó en algunas zonas fue la judería toledana, donde existía un importante y antiguo molino, llamado después de las matanzas, molino de la degollina o antijudío. Escuchemos el relato del erudito Juan Moraleda Esteban. En Toledo fue secundado el hervor nacional y numerosos hebreos cayeron en la fosa, bien pasados por la hoguera, bien pasados por las armas blancas, ora despeñados, ora arrojados a las cisternas. Un considerable número de adeptos a la ley mosaica sufrieron torturas tremendas, siendo degollados, hacinados, estrujados, deshechos en las mismas muelas o piedras de sus molinos, enrojeciendo con sangre las aguas del Tajo por mucho tiempo. Las consecuencias de estos desórdenes fueron devastadoras para la comunidad sefardí. Entre muertes, huidas y conversiones forzosas, muchas comunidades judías, especialmente la sevillana, prácticamente desaparecieron. El pogromo de 1391 provocó una gran ola emigratoria, tanto dentro de la península ibérica, al principio en dirección a Portugal, como fuera de ella, concretamente hacia el norte de África, y a localidades hoy turcas como Estambul o Esmirna, donde dichas comunidades se establecerían con el recuerdo de su perdida sefarad prendido para siempre en la memoria a través de las generaciones. El drama de los conversos que optaron por permanecer se alargaría durante siglos. Es ahora cuando empieza la distinción entre cristiano viejo y nuevo, la limpieza de sangre, el estigma del judeoconverso y su descendencia, o el denigrante apelativo de marranos para incidir en su sucia condición. Muchos historiadores consideran que estos acontecimientos fueron mucho más relevantes para el destino judío español que el propio decreto de expulsión dictado por los reyes católicos en 1492. Parece un hecho sólidamente documentado que para esa fecha los reinos de Castilla y Aragón habían perdido buena parte de su antigua población hebrea. Desconocemos cómo se desarrollarían los hechos en Úbeda, pero es de suponer, a tenor de lo ocurrido en otras ciudades, que los actos de barbarie serían similares.
No sabemos hasta qué punto la situación de la judería tras los muros del Alcázar impidió males mayores, o si la nobleza vecina miraría para otro lado mientras eran arrasadas sus propiedades y asesinadas sus personas por un pueblo ignorante y fanatizado. Ni la Iglesia, ni la aristocracia, ni el Consejo de Regencia que gobernaba Castilla en aquel momento castiga a los culpables, ya que se benefician de los bienes de los judíos, y con su desaparición quedan liquidadas todas las deudas contraídas con ellos. Muchas comunidades andaluzas emigran a Portugal, y la población semita se redistribuye en los diferentes concejos. Se produce una pérdida de población judía general, y la figura del converso entra en escena con fuerza, dando lugar a un nuevo elemento social que estará siempre en el punto de mira de la ortodoxia cristiana y tendrá que demostrar permanentemente la autenticidad de la nueva fe. A estos conversos les aguardan unos siglos complicados. Pero el nombre de Úbeda, sin embargo, permanecerá en la conciencia de aquellas familias que marchan a otras tierras allende los mares. Sus descendientes custodiarán generación tras generación la llave que cerró por última vez la vivienda de la judería en aquel barrio de la Alcacería de esa Úbeda mitológica y evocadora de las viejas historias, la que fuera patria de sus antepasados en los tiempos medievales, cuando, ante la alternativa de permanecer traicionando sus más sagradas creencias o exiliarse definitivamente hacia lo desconocido, optaron sin dudarlo por lo segundo. En el imaginario de los nietos y tataranietos de aquellos emigrados quedará para siempre el recuerdo de aquel lugar casi legendario, del que tuvieron que partir sus mayores, esa patria perdida llamada Sefarad, que era tan amada y tan suya como lo fuera la Jerusalén del segundo templo, de la que también fueron arrancados. Tracemos ahora unos breves apuntes sobre algunos aspectos de esa compleja convivencia entre ambas comunidades. Por ejemplo, en el Fuero de Úbeda de 1269 se recoge, como ya hemos dicho, el que los judíos puedan disponer de sus propios alcaldes. Esto dice algo en favor de una cierta tolerancia inicial. Estamos hablando de un periodo aún caliente en la frontera granadina, con la conquista cristiana todavía muy reciente, con una Úbeda en pleno proceso de repoblación que está lejos de momento de los radicalismos posteriores. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas para los hebreos. Tienen prohibido mantener relaciones con mujeres cristianas, vender oro, plata y armas, ir al baño los mismos días que los cristianos, amén de ciertas restricciones jurídicas, una especie de apartheid a la castellana en plena Edad Media. Aparte de esto, para exigir justicia debían hacerlo en compañía de un cristiano. No podían recibir por deudores a la mujer e hijos de los cristianos, y en caso de lucha, si ganaba el judío, no recibiría parte de las multas que iban a parar al rey, ya que, como sabe el oyente, eran propiedad y siervos del soberano. Se prohíben los casamientos mixtos entre judíos y cristianos. El judío tiene una personalidad jurídica reducida, ya que su testimonio solo vale si es corroborado por un cristiano. Tanto en el Concilio de Letrán de 1215 como en las Cortes de Elvas en Portugal se establece que los judíos lleven vestidos y peinados diferentes, una cruz amarilla como distintivo y que vivan en barrios separados. En el Fuero de Úbeda se prohíbe que las mujeres cristianas amamanten niños judíos y al revés. ¿Les recuerda todo esto a algo? Más cosas. El castigo con que se penalizan las relaciones sexuales entre cristianos y judías es el de la pena de muerte, de ahí la endogamia que encontramos en estas comunidades. Parece lógico, ¿no? Ya hemos hablado del endurecimiento de las medidas contra los judíos en tiempos de Fernando IV, a principios del siglo XIV, en el sentido de ir mermando sus posibilidades de acceder a bienes raíces y que reciban las deudas solamente en dinero. El decreto resulta de una sibilina crueldad, porque ¿de qué sirve el dinero si no puedes comprar lo que quieres con él? Aún así, y aunque la Iglesia los ve como los homicidas de Cristo y ya han sido expulsados de Francia e Inglaterra y tienen vetado el ejercicio de determinados cargos, como ser testigos, ejercer la medicina o practicar la usura, todavía la monarquía castellana de Alfonso XI les permite actuar como almojarifes, como así hemos visto en el caso del ubetense Samuel.
En 1348, gobernando Alfonso XI de Castilla, se recortan aún más los privilegios de los judíos a través del ordenamiento de Alcalá. Una cuarta parte de la deuda contraída por los cristianos es condonada y se prohíbe a los hebreos